despertar en nuestro espíritu en este tiempo. Y Padre, yo pido que efectivamente seas tú el que habla, el que, Señor, transforma y hace tu obra en nuestras vidas. Comienza hoy, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13 va a ser nuestra base. Jesús está hablando, dijo: así que les digo, sigan pidiendo. Algunas versiones solo dice pidan, pero en el original incluye el sentido de continuidad, que no es solo una vez. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca, di conmigo, busca. Todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? Si les piden un huevo, ¿les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? La búsqueda, ¿saben? La búsqueda va en aumento, se intensifica con el deseo más fuerte que tenemos de encontrar aquello que estamos buscando. Y ahorita hablando aún en lo natural, ¿verdad? Si tenemos perdido un documento importante para nosotros, vamos a buscar intensamente. Ahora, todos nos pasa, desde cosas importantes hasta sencillas, que no hallamos el control remoto, que no hallamos las llaves, el celular, y andamos buscando, y a veces es muy importante, y la búsqueda de nuevo cobra mayor importancia, porque lo más importante que es aquello que no encuentro, más intensa va a ser mi búsqueda. Hace muchos años, en la semana previa a Navidad, andábamos mi esposa y yo haciendo algunas compras navideñas en El Paso, y a mí se me quedó la pañalera con las cosas de uno de los hijos, y ahí va la cartera de mi esposa con su licencia, su pasaporte, con los documentos más importantes. Y cuando de repente nos damos cuenta, ya nos habíamos ido desde mucho, que yo lo había dejado en alguna tienda en El Paso. Mi búsqueda fue muy intensiva, ya que mi vida corría peligro. Sí, en ese momento los esposos en particular me van a entender. Así que fuimos y por la gracia de Dios, en el carrito, ahí en el estacionamiento, encontramos todo intacto. Pero ahora imagínate, toma ese principio de que la búsqueda intensifica con lo importante que es aquello que estoy buscando. Creo que no hay duda que nuestra búsqueda de más del Espíritu Santo debe de ser la más intensa que hay en nuestra vida. Cuando Jesús habla de que pide, busca, llama, es en general. Tiene obviamente muchas aplicaciones, pero la que subraya, la que menciona específicamente, es que el Padre te dará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, que quede claro, la búsqueda no es para ganar más del Espíritu Santo. No se puede ganar, es un don, es un regalo. De hecho, lo menciona, así como los papás damos regalo a los hijos, cuánto más el Padre no va a dar este regalo. El regalo no se gana. Entonces, ¿por qué es necesario la búsqueda? Y yo creo que principalmente es porque Dios quiere ver cuánto lo anhelamos. Él no va a dar algo tan precioso como más de Él mismo a alguien que realmente no lo anhela tanto. Que sí, pues sería padre y lo pido un ratito, pero luego se me olvida.
porque no es realmente una prioridad y un anhelo, pues no lo va a dar. La búsqueda nos ayuda a nosotros crecer y Dios observar el deseo, el anhelo que hay en nosotros. Lo maravilloso también del pasaje es que promete que lo va a dar. O sea, hay algunas búsquedas donde no sabes si vas a hallar aquello que estás buscando o no, pero aquí podemos buscar intensamente, pero con fe, plenamente sabiendo que Él promete: el que busca, encuentra. Él promete que va a haber una búsqueda fructífera. Si vamos a recibir más y más de su Santo Espíritu. Ahora, como una base también quiero usar 1 Corintios 12:13 para que entendamos bíblicamente a qué nos referimos con más del Espíritu. Dice la Escritura: todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Aquí hay dos verdades muy importantes. Primeramente dice que todos, obviamente hablando de todos que nos entregamos a Jesucristo, somos bautizados con el Espíritu Santo. Y yo sé que tal vez aprendiste algo diferente o aún crees algo diferente, y yo entiendo y respeto distintas perspectivas en cuanto al tema del bautismo en el Espíritu, pero creo que todos podemos estar de acuerdo que el Espíritu entra en todo el que recibe a Jesús, porque muchos versículos lo afirman. Y luego debemos de estar de acuerdo que necesitamos más de Él, porque en la segunda mitad del versículo dice que todos bebemos del mismo Espíritu. Y usa esta analogía de beber. Yo lo pudiera decir así: cuando recibimos a Jesús, la fuente se establece en nuestro interior, el Espíritu, pero ahora hay que beber de esa fuente. Ahora hay que intencionalmente llenarnos continuamente con la presencia del Espíritu Santo. Ahora, yo he mencionado esto antes, pero tristemente muchos viven deshidratados espiritualmente, porque no están bebiendo, no se están saciando. Y los síntomas tienen cierto paralelo a la deshidratación física. En la deshidratación física por falta de agua, dice que viene agotamiento, debilidad, y uno se le bajan las defensas, entonces se hace vulnerable a ciertas enfermedades. Aplica eso a tu vida espiritual. Si yo no estoy bebiendo del Espíritu, si no me estoy llenando con más y más de Él, empiezo a tener espiritualmente agotamiento, debilidad. Mis defensas bajan, me vuelvo más vulnerable a ataques, tentaciones que el enemigo quiere traer a mi vida. Saben que tenemos que despertar al hecho de que estamos secos y necesitamos de Él, humillarnos y reconocer cuánto necesito de Dios, que no puedo en mis fuerzas, necesito más de Él. Algunos aún reclaman un poco el decir más de Él si ya lo tenemos. Bueno, obviamente lo tenemos, pero estamos hablando de más de su influencia en nuestra vida. Eso es lo que queremos, más de su pasión, su poder, su pureza obrando en nuestro interior. Es a lo que nos referimos cuando buscamos más del Espíritu. Tal vez has oído también el término paracletos, cuando Jesús enseñó del Espíritu Santo en los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan. Usó este término, y paracletos es el griego, es un título para el Espíritu o una descripción del Espíritu, y quiere decir literalmente el que viene al lado
para ayudar. El que viene al lado para ayudar. En mis luchas y en mis logros, yo necesito siempre estar dependiendo de Él. Él me trae fuerza y dirección, ánimo y convicción para vivir de tal manera que mi vida glorifica a Jesús. Porque ahí mismo en Juan Jesús enseñó que el Espíritu glorifica a Cristo. Todo va a eso, que Él obre en cada área y aspecto de mi vida para que más y más mi vida esté trayendo gloria al Señor, sea una vida que honra a Dios. ¿Saben? Cuando Jesús ya había resucitado, antes de ascender, llamó a sus discípulos a esperar la llenura del Espíritu Santo. Ya habían sido entrenados por Él, habían caminado con Él como por 3 años, pero Él les dijo: antes de salir, quédense, necesitan ser llenos del poder del Espíritu. Habló de que el poder vendría sobre ellos. Y cuando hablamos del poder del Espíritu, algunos nomás se imaginan como que cierta manifestación medio mística o algo. Esto es muy práctico. El poder, si pudiera definirlo, es básicamente lo que me da la habilidad de hacer algo que yo no puedo. Lo que me da la habilidad de hacer algo que yo no puedo. Y debemos aprender a depender del poder del Espíritu en todo. Yo quiero animarte hoy en la vida cotidiana, en tus estudios, en tu trabajo. Busca y depende que Él te dé una capacidad más allá de la que tienes en lo natural. En tu vida relacional. Sí, los casados en el matrimonio necesitamos depender del poder del Espíritu Santo para vivir un matrimonio a lo máximo como Dios lo diseñó. O hijos con padres, padres con hijos, ni se diga con la suegra, una doble porción necesitamos, ¿verdad? Pero no, con toda seriedad, en todos los aspectos de la vida y obviamente en nuestra relación con Dios. Si vamos a crecer, si vamos a vencer las tentaciones, si voy a dar todo el fruto que Dios quiere para mí, no va a ser dependiendo de mis fuerzas. Yo quiero animar, es más, desafiarnos a no limitarnos a vivir dentro de mis o tus capacidades. De empezar a creer y buscar más de Dios para vivir más allá de nuestras limitaciones y capacidades en el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero pasar los minutos que nos quedan en 2 de Corintios capítulo 3, donde vamos a encontrar un increíble pasaje donde el apóstol Pablo, obviamente inspirado por Dios, está escribiendo y está contrastando la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, particularmente en la vida de Moisés, y ahora en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Voy a leer empezando en el versículo 7. Dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio, hablando del antiguo pacto y la ley, fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? 12. Así que, como tenemos tal esperanza, actuamos con plena confianza. No hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. 16. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Muy bien, pues hace poco hablamos de
intimidad con Dios y cómo Moisés fue un hombre íntimo, amigo de Dios. Y aquí hace referencia a uno de esos momentos cuando él subió a la montaña buscando su encuentro con Dios, y aún allí él clamaba: muéstrame tu gloria. Que podamos aprender de ese ejemplo de búsqueda, de hambre. Y tal vez alguien hoy dice: bueno, suena bien, pero realmente no. Yo quisiera tener más ganas, yo quisiera anhelar más. Empieza allí. Empieza allí. Ese es el primer paso de decir: Señor, estoy frío o seco o apático, pero quiero anhelarte más. Esa es una excelente oración donde empezar tu búsqueda. Moisés estaba allí en la montaña buscando, y tan glorioso fue su encuentro con Dios que literalmente, físicamente, brillaba su rostro. Así que cuando bajó de la montaña, pues se asustaban la gente cuando veía este brillo físico externo en su cara. Entonces se puso un velo. También dice aquí porque se fue extinguiendo, y también como que había el otro lado y el lado triste de que eso se iba acabando y apagando, y tenían que cubrir su rostro con un velo. Pero ahora viene el contraste. Ahora viene el tiempo en que nosotros vivimos desde la venida de Jesús y Él establecer su nuevo pacto. Ahora Dios se revela de tal manera que viene un brillo interno en nuestro interior. Y ahora tenemos el poder del Espíritu en nosotros. Y lo maravilloso de esto es que no tenemos que esperar algún momento especial, espectacular en alguna montaña. Podemos buscar más de Él todos los días en el lugar donde nos encontremos. Ahora Él viene a nosotros y vive y mora en nosotros, y nos llama a buscarlo en momentos de prueba, de duda, de victoria, de rutina, que sea parte de nuestra vida. Ahora, es interesante esto del velo, porque era un velo físico, pero aquí en este pasaje lo compara a un velo espiritual, y dice que hay un velo sobre las personas hasta que nos acercamos a Jesucristo, y ese encuentro con Jesús quita el velo y podemos verlo a Él. Y eso habla de la salvación, pero yo quiero decir que luego en el caminar de la vida a veces hay otros velos, a veces hay otros factores que nos van robando de ver a Dios como debemos, y necesitamos identificar si algo me está robando a mí y quitarlo de mi vida. Cosas desde un mal hábito que no debo de tener, hasta algo que no es malo en sí, pero ha cobrado demasiada importancia en mi vida y ahora impide que yo me enfoque principalmente y primordialmente en el Señor. De hecho, ese es el primer punto del versículo 18 que quiero considerar con bastante detalle en estos últimos minutos. El versículo 18 es el final de todo este argumento y es, considero, uno de los versículos más poderosos en la Biblia. Y empieza diciendo: con el rostro descubierto. Así que voy a repetir: no debo permitir que un velo me robe de ver su gloria. Ningún velo, llámese rencor, materialismo, orgullo, egoísmo, envidia, el basar mi seguridad y plenitud en personas o logros, posesiones o posiciones sociales, nada tomando un primer lugar o robándome de poder verlo a Él. Ese es una especie de velo que necesita ser rendido a Él para que sea quitado. Dice la siguiente frase del versículo 18: reflejamos como en un
espejo. Reflejamos como en un espejo. Tengo que pausar y contemplar su gloria, ya que lo que veo es lo que voy a reflejar. Lo que veo es lo que voy a reflejar. La palabra aquí traducida en algunas versiones se traduce mirar o ver, en otras reflejar. Bueno, ¿cuál es? ¿Es ver o es reflejar? Pues resulta que esta palabra significa ambas cosas. Es el efecto cuando ves en un espejo. Por eso dice como en un espejo. Cuando veo en un espejo, veo, pero también reflejo. Y esto es a lo que se refiere. Y esta gran verdad, lo que veo es lo que voy a reflejar, es tan poderoso. Si yo me enfoco, si yo estoy contemplando problemas y peligros, yo voy a reflejar temor. Si mi enfoque, si yo estoy contemplando mis errores y mis fallas, voy a reflejar condenación. Si yo estoy viendo, contemplando cosas pecaminosas, yo voy a reflejar impureza. Pero si yo estoy contemplando y viendo más y más la grandeza, la belleza, el poder, la misericordia de Dios, eso va a empezar a reflejarse en mi vida, en mi carácter. Así que hagámonos la pregunta: ¿qué estoy contemplando? ¿Qué es aquello en el que más me enfoco, en lo que más pienso? ¿Sí? Ahora, somos seres humanos, obviamente pensamos en mil y un cosas y no todas buenas, es normal. Pero ¿en qué me enfoco? ¿En qué intencionalmente busco fijar mi principal atención? Y quiero animarte hoy, en medio del ruido y el ajetreo de esta vida, intencionalmente contemplar la gloria del Señor, es decir, su grandeza, su belleza, quién es Él. Contemplarlo, reflexionar en quién es Él. Parte clave de esto, no es el total de lo que estoy hablando, pero una parte es tener tiempos a solas con Dios. Esos son momentos especiales donde podemos bajarle al volumen a lo demás y pasar tiempo leyendo la palabra, adorando, platicando con Él. Y de nuevo, no solo es ahí, la meta es que continuamente en nuestro día estemos recordando y reflexionando en Él. Pero esos son los momentos cuando podemos prestar atención especial. Y saben que no viene fácil. Vamos a tener que pelear por tener tiempos a solas con Él. No sucede solo ni fácil. Pero quiero animarte, si se puede. Ahora, hay otro detalle. Cuando ya empiezas a tener tiempos a solas con Él, de repente se vuelven rutinarias. Es normal. Si se vuelve parte regular de mi vida, se puede volver rutinario, se puede volver aburrido. Antes de que me vayan a apedrear, quiero citar a Bob Sorge en su increíble libro Secretos del Lugar Secreto, para que sepan que todos batallamos con esto. Él escribe: todos se aburren en su vida personal de oración y de la lectura de la Biblia. Aún los 12 apóstoles se durmieron en el lugar de oración. ¿Ya estás más animado? Espero que sí, esto me anima a mí. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos aburrimos? Y él comenta: ore de todas maneras, persevere. Cuanto más persevere en el lugar secreto, la mismísima naturaleza de su relación con el Señor comienza a cambiar, y los días malos son menos y se alejan más entre ellos. Hay un umbral, escribe Sorge, hay un umbral que una vez que lo cruza, la emoción del lugar secreto marca su espíritu y usted obtiene un impulso sin paralelos en la conexión con Dios. Persevera. Es como la agricultura. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. La mayoría de los días
La verdad es siembra. No se siente algo, no se siente un escalofrío, a lo mejor no resalta un versículo y te ministra en ese momento, pero aunque no lo sepas, a nuestro espíritu estamos alimentando, estamos sembrando, y va a llegar el día de la cosecha. Va a llegar el día que vemos un fruto que no esperábamos, que vemos un cambio que no habíamos notado, o que Dios sí tiene ese encuentro precioso donde lloramos en su presencia, donde entendemos algo. Pero primero, a sembrar, a pasar tiempo con Él, a buscar, volviendo a 2 Corintios 3:18, dice: somos transformados a su semejanza con más y más gloria. Somos transformados a su semejanza porque lo estamos viendo a Él, y luego se vuelve un espejo. Acuérdense, miramos pero reflejamos. Y ahora su carácter, su forma de ser, su corazón empieza a penetrar y transformar el nuestro, y nos vamos pareciendo más y más a Jesús. Esa luz ahora no es un brillo externo en el rostro, es uno interno en el corazón que nos va transformando. Dice con más y más gloria, y esto nos habla de aumento. Más y más gloria, porque tenemos un Dios sin límites. Tal vez tú tienes 50 años en los caminos de Dios, y te felicito, te honro, pero también te desafío. Dios tiene más para tu vida, porque nuestro Dios no tiene límites, no se va a agotar todo lo que Él quiere mostrarnos de Él y hacer en nuestras vidas. Aquí va el detalle. Me puede decirlo, pero no todos le van a entrar. Hay los que van a oír y van a pensar es para otros, o no sé qué razón. Pero yo sé que va a haber los que están aquí que van a decir: yo no me conformo con donde estoy hoy, yo sé que Dios tiene más para mí, yo lo voy a buscar con todo mi corazón. Yo te desafío a ser uno de ellos. No te conformes. Lo repito, si dices: es que no tengo ese tipo de ganas, está bien, pídele esas ganas, solo no te conformes. Pide: Señor, despierta en mí nueva hambre y sed por ti. Empieza donde estás, para que Él vaya haciendo, porque termina diciendo que todo esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Debo vivir consciente que dependo del poder del Espíritu para cambio de corazón profundo y duradero. Dependo del poder del Espíritu para el cambio de corazón profundo y duradero. Es la acción del Espíritu. Yo no puedo producirlo, tú no puedes producirlo. Y alguno dirá: bueno, si Él lo va a hacer, entonces ¿qué me corresponde hacer a mí? Buscar, contemplar, conectarnos con Él, adorarle a Él, leer la palabra, reflexionar en nuestra vida diaria, hacer el hábito de estar conscientes de que lo necesitamos, y pedir, buscar, llamar hasta que Él responde, hasta que encontramos más y más, y luego vamos a querer más y vamos a seguir buscando más. Esa es nuestra principal tarea, y luego Él es el que hace la obra, que nos puede dar victoria en áreas de lucha. Hay algunos aquí que han estado luchando y sientes que no puedes ser libre de algo, pero en el nombre de Jesús es tiempo de ser libre en el poder del Espíritu. Empieza a buscarle a Él con una nueva fe, una nueva intensidad, y Él va a hacer lo que tú y yo no podemos. Aún Jesús en su humanidad buscaba más, se apartaba para orar.
Una ocasión muy conocida fue cuando se fue al desierto por 40 días de ayuno y oración. Allí en el desierto, siendo tentado por el enemigo, pero dice el evangelio que de ahí salió lleno del Espíritu Santo. Algunos están viviendo desiertos el día de hoy y sientes que estás bajo ataque, que hay tentaciones. Mi amigo, búscalo allí, en medio del desierto. El Espíritu puede llenarte y darte el poder para sostenerte y luego sacarte de ese desierto. Y en una ocasión relatan los evangelios que Jesús subió a una montaña para orar. Llevó a sus 3 discípulos más allegados, Pedro, Juan y Jacobo, y él se apartó, y de repente en ese contexto de oración vino la gloria manifiesta de Dios sobre Jesús. Él empezó a brillar, tanto que hasta aparecieron Moisés y Elías a su lado. Lo llamamos el monte de la transfiguración. Y en ese momento de gloria que vino por búsqueda, Pedro dice, no sabía qué decir. Cuando no sabes qué decir, mejor no hables, ¿sí? Pero él de todos modos habló y dijo, ya sé, vamos a levantar 3 como albergues, como 3 lugarcitos de adoración. Y en cuanto lo dijo, Elías y Moisés desaparecieron y quedó solo Jesús. Y el Padre dijo, este es mi Hijo, a él háganle caso. Subrayando que hay un solo Hijo, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay uno solo digno de ser adorado y exaltado, y es Jesucristo.